Durante siglos, los filósofos y científicos se han preguntado qué es lo que hace especiales a los humanos. Y siempre se han centrado en el habla. Gracias al habla podemos hacer planes, comunicarnos y socializarnos, a diferencia de los animales. Los genetistas creen que es una capacidad intrínseca a nosotros. En algún lugar de nuestro ADN deben de encontrarse los genes del habla. Solo es cuestión de encontrarlos. La búsqueda llevó a los científicos a la familia Kearney, de Londres. La mitad de los miembros de esta amplia familia sufren de un desorden del habla poco común. ¿Dónde vives, Laura? Los Kearney tienen un problema con la articulación de las palabras y cometen errores gramaticales simples. Es claramente una condición genética, algo que se ha transmitido de una generación a la siguiente. Y en 2001, los genetistas encontraron el gen defectuoso. En el cromosoma 7 se encuentra un gran gen complejo conocido como FOXP2. En los miembros de la familia Kearney no funciona correctamente y afecta a su capacidad de hablar. Pero el resto de nosotros depende de él cuando nos comunicamos con los demás. Los científicos creen que la versión humana de FOXP2 surgió hace 200.000 años, más o menos al mismo tiempo que los humanos modernos, Homo sapiens, aparecieron en África. Nuestros antepasados habrían tenido una ventaja lingüística sobre los neandertales, que no tenían la misma versión de FOXP2 en su ADN. Al menos, esa era la teoría. Pero cuando los genetistas comenzaron a analizar el genoma neandertal, encontraron este gen del habla exactamente la misma versión que la de los humanos modernos. Nos sorprendió mucho porque la mayoría de la gente pensaba que este era uno de los genes clave que diferencia a los humanos modernos de los neandertales. Esto podría significar que los neandertales podrían haber empleado el habla, al igual que nosotros. Fue todo un descubrimiento sobre el hombre de Neandertal. Durante mucho tiempo estuvo encasillado en el papel del bruto, tonto y gruñón. Ahora hemos descubierto que compartía un gen del habla con nosotros. E indudablemente tenía las mismas capacidades lingüísticas. Pero ¿cómo pudo existir la misma versión de FOXP2 en el ADN de los neandertales y del Homo sapiens? Las dos especies habían evolucionado de forma separada durante al menos medio millón de años. Este gen no debería estar en ambos. Debería estar en uno o en el otro. Así que nos preguntamos, ¿se llegó a esto mediante la procreación entre ellos? ¿Hubo una interacción entre estas poblaciones que puso ese gen ahí o que lo trajo de ellos a nosotros? Es una posibilidad fascinante. Un gen crucial para el habla podría haber llegado a nosotros mediante la procreación con neandertales. Pero, ¿por qué tendrían los neandertales algo útil que transmitir a los humanos modernos mediante el habla? Para John Hawkes, las pistas se encontraban en el rodeo. Cuando nos enfrentamos a cualquier bestia salvaje, ya sea por diversión o para buscar alimento, es mejor trabajar en equipo, con alguien en primera línea y otros intentando distraer al animal y mantenerlo controlado. Cree que los neandertales habrían colaborado de la misma manera cuando cazaban. Sus lanzas se empleaban para clavarlas en los animales. No estaban diseñadas para ser lanzadas. Por ello, los neandertales tenían que acercarse mucho a su presa y correr el riesgo de lesiones graves. La única forma de hacerlo y mantenerse a salvo era trabajar en equipo, comunicándose siempre con los demás. Nos imaginamos que se les daba bien comunicarse. Tenían que saber dónde estaban los demás todo el tiempo. Tenían que saber cómo iban a reaccionar cuando el animal se desviara. Tenían que cooperar de forma establecida.
Todo esto estimula la posibilidad de adaptaciones en el cerebro que serían muy valiosas en poblaciones posteriores. Por el contrario, nuestros antepasados, los humanos modernos que llegaron de la sabana africana, tenían lanzas aerodinámicas que se podían lanzar con gran exactitud. Esto suponía que podían cazar a distancia, reduciendo su riesgo de lesiones. También podían ser más solitarios, trabajar en parejas o solos, ya que no tenían la misma necesidad de comunicarse con los demás. Si consideramos los métodos de caza de los humanos modernos, ellos eran más independientes. Podían ganarse la vida mejor por sí solos. Mientras que los neandertales estaban obligados a cooperar. Tenían que trabajar juntos para cazar esos grandes animales con la tecnología de la que disponían. Según esta forma de pensar, el habla, la capacidad más humana, pudo ser un legado que heredamos de los neandertales. Y podría haber más. Otros dos genes relacionados con el desarrollo del cerebro se han descubierto recientemente en el ADN moderno. Ambos muestran signos de tener un origen neandertal. Los primeros humanos modernos que llegaron a Europa hace 40.000 años eran ingeniosos e inteligentes, seres capaces, pero podrían no haber tenido la misma amplitud de capacidades mentales que tenemos hoy en día. Solo mezclándolos con los humanos antiguos como los neandertales, se habría modificado su cerebro para convertirse realmente en humanos modernos. Si pensamos en humanos modernos abandonando África, me imagino que cuando ese grupo se estaba dispersando, entraron en contacto con otras poblaciones humanas. Fueron recogiendo todo aquello que les hacía más inteligentes, que les proporcionara una ventaja cognitiva. Muchos antropólogos no aceptan este argumento. Creen que los descubrimientos de ADN son aún demasiado nuevos e incompletos como para demostrar este caso mediante la procreación entre especies. No niego que practicaran sexo, pero no ocurrió ningún intercambio de genes que supusiera un cambio significativo biológicamente. Puede que haya más de una respuesta. Puede que la procreación entre especies fuera más común en algunas zonas de Europa que en otras. El hecho de que haya tan poca evidencia genética indica que fue bastante poco común. La gente habla sobre procreación entre especies y dice que puede que se diera solo en algunos casos. Pero incluso una pequeña cantidad ofrece la oportunidad de que se introduzcan ciertas ventajas en la población. Así que esa pequeña cantidad de procreación entre especies, si es que fue pequeña, fue suficiente para que tuviera un efecto enormemente importante en las poblaciones posteriores. Este es uno de los grandes debates de la evolución humana. ¿Somos una especie con pedigrí, con un conjunto único de genes y características? ¿O una población de mestizos, una sopa de letras genética? La única forma de saberlo con seguridad es seguir analizando el genoma neandertal, comparándolo con el nuestro, buscando coincidencias. Las respuestas tienen que estar ahí, en alguna parte del ADN.